Buenas tardes, soy Franco Germana Inga y a nombre de la carrera de Comunicaciones y de UCIL TV le damos la bienvenida a este foro denominado Conociendo la labor de un congresista. La idea de este foro surgió porque mucha gente el día de hoy se queja del desempeño del Congreso cuando ni siquiera saben muy bien cuáles son las funciones o a qué se dedican los congresistas, básicamente en qué están chambeando. El día de hoy me acompaña en la conducción Katia Hurtado, y vamos a estar entrevistando al congresista Jaime Delgado de la bancada Dignidad y Democracia y posteriormente al congresista Daniela Bugatás. Para nosotros es muy importante la presencia del congresista Jaime Delgado por su amplia experiencia en la defensa al derecho de los consumidores y también por la labor que está ejerciendo dentro del Congreso. No se olviden que desde las redes sociales nos pueden seguir haciéndonos las preguntas al hashtag numeral chamba congresal. Bueno, entonces empezamos con las preguntas, congresista, ¿le parece? Muy buenas tardes, gusto estar aquí con ustedes. Ok, muy amable. Antes que nada, cuando alguien habla de Jaime Delgado, se le asocia con defensa del consumidor. Usted tiene una amplia carrera como defensor de los derechos del consumidor. Entonces, en buena cuenta, yo lo recuerdo al menos como un ávido o como un acérrimo defensor de la ley de promoción de comida saludable, de alimentación saludable, perdón, para los niños, niñas y adolescentes. Esta ley, para los que no lo recuerdan, era la famosa ley de la comida chatarra. La cuestión fue que la ley se aprobó en el 2013, estamos en 2015 y no hay reglamento. ¿Qué pasa, congresista? ¿Por qué no hay reglamento hasta el día de hoy? No hay reglamento por falta de voluntad política. En principio no queríamos dejar nada al reglamento porque por experiencia te digo que cuando al Ejecutivo no le gusta alguna ley, y además es presionado por determinados sectores empresariales que puede afectar esa ley, lo más práctico para el gobierno es no reglamentarla. Tenemos más de 60 leyes dadas en los últimos 10 años que simplemente no han sido reglamentadas. Ahora, las leyes no necesitan ser reglamentadas siempre, ¿no? Salvo que la misma establezca alguna disposición que diga, pues, encárguese al Ejecutivo para reglamentar este aspecto. Y efectivamente, en esta ley se determinó que para calificar cuándo un alimento es alto en azúcar, en sal, en grasas trans y grasas saturadas, el Poder Ejecutivo debía sacar un reglamento fijando estos estándares en función de lo que dispone la Organización Mundial de la Salud. Bueno, se tardaron 2 años en simplemente reproducir los estándares de Organización Mundial de la Salud, pero pusieron en una disposición transitoria que eso no entraba en vigencia sino hasta la próxima dación de un reglamento. Y entonces nadie sabe cuándo va a salir este reglamento. Es una forma de boicotear la ley y lamentablemente nos tienen mal acostumbrados a este tipo de situaciones, por la cual incluso yo ya he presentado un proyecto de ley estableciendo de que si el Poder Ejecutivo, los ministros particularmente, no dan los reglamentos dentro del doble del plazo previsto en la ley, ordenado por el Congreso, pues están cometiendo un delito de desacato a la autoridad. Pero en fin, nosotros seguimos impulsando, digamos, las políticas en favor de la salud de la gente. ¿Por qué razón? Que la gente tiene que entender esto, ¿no? O sea, porque mucho se habló de la ley de comida chatarra y unos diciendo de que no, déjenme comer lo que yo quiera, en fin, o sea, esta ley no prohíbe nada. Esta ley lo que busca es más información para que el público consumidor tome sus decisiones conscientes y racionales. Porque la primera causa de muerte en el mundo, no en el Perú, la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son esas? Estas enfermedades crónicas derivadas del sobrepeso, la obesidad y enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Y estas enfermedades es por lo que comemos. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner en primera línea al ser humano, la vida de la gente, si la primera causa de muerte es la mala alimentación? Leyendo un poco, digamos, sus anteriores entrevistas, vi que usted había señalado que, corrígeme si me equivoco, alrededor del 25% de niños tienen sobrepeso y sería más del 50% de los adultos. Bueno, esa fue una entrevista que seguramente viste el año pasado, pero la última encuesta reporta de que más de 30% de los niños entre 5 y 9 años tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Más de 30%. Eso significa que apenas en los últimos
4 o 5 años hemos incrementado 5 puntos. O sea, eso no se había visto jamás en la historia de la humanidad, que en apenas 4 años hayamos incrementado 5% los niveles de sobrepeso y obesidad infantil en nuestro país. Eso es extremadamente preocupante. Hace un momento usted habló sobre el tema de la voluntad política y justo ahora nosotros estamos enlazados vía las redes sociales, ¿no? Y tenemos el Twitter, el tema con el hashtag Chamba Congresal. Y una de las preguntas que nos hace el público es efectivamente, ¿por qué cree que el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y eso no viene de ahora, viene de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que muchas veces lo que se transmite y difunde del Congreso son las broncas, los insultos, etcétera, etcétera. Pero en verdad los congresistas trabajamos, y trabajamos muchísimo, y trabajamos haciendo cosas buenas. O sea, sin embargo, eso no hace noticia. Lo que hace noticia es el escándalo, el insulto, la confrontación. Entonces, la gente está harta de eso. Eso hace noticia, ¿verdad? Porque, claro, que mira, o digamos, tal congresista cometió un desliz o cometió un error, entonces escándalo. Pero las cosas buenas no se difunden. Entonces, vamos generando un ambiente como que, mira, no, la política no, los congresistas no, entonces hay que alejarse de esto. Y cuando hacemos esto, los jóvenes estamos dejando en manos de quién la política. Entonces, yo creo que es importante conocer en su real dimensión el trabajo congresal, las cosas buenas que se hacen, pero además el reto de que si nosotros, especialmente los jóvenes, se dejan de involucrar en esto porque la política les huele mal, les apesta, entonces estamos dejando nuestro país en manos de quién. Esa es la gran pregunta. Un poco como para terminar la idea anterior sobre la ley que estábamos comentando, a nivel personal me imagino que si es que yo promociono una ley y al final se aprueba la ley en el Pleno, pero no hay un reglamento, que ya no depende de usted, porque depende del Ejecutivo, se debe sentir frustrado. Entonces, ¿cuál es su teoría? ¿Por qué no hay reglamento? ¿Piensa que hay falta de decisión política? ¿Piensa que el Ejecutivo de repente está recibiendo muchas presiones, en mucho lobby, las empresas, que de repente... Mucho se hablaba, por ejemplo, que habían algunas empresas que nos querían hacer pasar prácticamente un gato por liebre, es decir, querían subir artificialmente los estándares de cierto tipo de productos para hacer, por ejemplo, pasar gaseosas como alimentos saludables. En el reglamento, en el decreto supremo, que salió publicado en abril, si bien ya salieron los estándares, ¿usted está satisfecho con esos estándares? Son estándares dispuestos por Organización Mundial de la Salud, luego de una consulta de expertos. Además, esos estándares han sido incorporados dentro del plan regional de control del sobrepeso y la obesidad que ha sido aprobado por todos los gobiernos de las Américas. Entonces no es simplemente la opinión de 2 o 3 personas. Y eso se hace, esos parámetros están en función de lo siguiente. A ver, veamos. ¿Cuándo se considera que una bebida es alta en azúcar? Se ha dispuesto 5%. ¿Por qué razón? El ser humano solo puede tolerar 5 cucharillas de azúcar por día. 5. Una gaseosa pequeña tiene entre 12 y 14 cucharas de azúcar. Entonces, si tú le sumas el azúcar que estás tomando en la mañana con el tecito, 2 o 3 cucharas, en la tarde otro tecito, más el azúcar que está incorporado en el pastelito, en el postre que te comes, o sea, ¿cuántas cucharas estás consumiendo en el día? Pero si solo te tomas una gaseosa, ya estás consumiendo entre 12 y 14. ¿A dónde va tu cuerpo? Si todo ese azúcar tiene que metabolizarse por el hígado, y el hígado solo puede metabolizar apropiadamente 5 cucharillas de azúcar. Entonces hay una serie de estudios científicos que determinan cuáles son los niveles. O sea, hay respaldo técnico y científico para estas propuestas. Pero la industria no quiere que los consumidores sepan qué están consumiendo. Y lo que está planteando la ley es, mira, si tú produces una gaseosa, díselo al usuario de manera clara y contundente si eso tiene alto en azúcar, alto en sodio o alto en grasas trans. ¿Por qué? Porque el sistema actual de etiquetados, primero que la gente no lee las etiquetas y si la lee no la entiende. Porque ¿qué significa 5 miligramos de sodio por cada porción de galletas de 32 gramos? ¿Quién entiende eso? Eso es chino para la mayoría de la la gente población. dice, ¿será alto, será bajo, muy bajo? No entiende porque no es nutricionista.
Entonces, lo que está planteando la ley, mira, de acuerdo a los parámetros de Organización Mundial de la Salud, si tú contienes más de 5% de azúcar, le vas a poner una indicación que diga alto en azúcar, consuma con moderación. Eso es, pero las empresas se oponen a eso, porque saben que así el público obviamente va a estar mejor informado. Imagínate una persona hipertensa. Se estima que son 2 millones o más de hipertensos en el país. Y el médico le dice, reduce el consumo de sal, procura no consumir productos salados. Entonces la gente va y encuentra una etiqueta de una galleta que dice 5 miligramos de sodio por cada porción de 32 gramos. No significa nada. Entonces al final se la mete. Entonces, esta ley busca informar al consumidor y las empresas le temen a eso porque en realidad es darle poder a los consumidores y a los jóvenes para que tomen decisiones. Viendo de eso, usted viene de una experiencia netamente ciudadana, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido bajo su perspectiva ese salto, ¿no? De lo ciudadano a lo político o del espacio político? Mira, ha sido un salto muy difícil porque yo siempre le rehuí a entrar al espacio político, precisamente porque la mayoría de gente piensa eso, ¿no? O sea, ¿cómo se mira la política? Yo después de 30 años de haber trabajado haciendo defensa del consumidor, porque yo hacía defensa del consumidor cuando tenía su edad, cuando estaba en la universidad, y la palabra consumidor significaba fumón, o sea, no existía la defensa del consumidor en el país. Yo tomé esa decisión pensando de que hay que hacer esos grandes cambios, porque yo me pasé denunciando a las empresas. Yo he iniciado juicio contra 250 empresas y les he ganado el juicio casi a todas ellas por engañar a la gente, cobros indebidos y qué sé yo. Pero yo creo que necesitábamos cambios más estructurales para defender el interés supremo, que es la vida de las personas. A veces es, digamos, frustrante el que uno no pueda avanzar como quisiera, ¿no? Pero algunas cosas hemos hecho. O sea, la creación del Sistema Nacional de Calidad es de mi autoría. Hoy tenemos un Sistema Nacional de Calidad, se ha creado el Instituto Nacional de Calidad. Probablemente los frutos no los veamos de manera inmediata, pero en el largo plazo sí. Entonces, en verdad, a veces tiene sentido, digamos, poner su cuota de sacrificio, entrar a la política en donde se están tomando las grandes decisiones, ¿no? ¿Qué consejo da aquello que una demanda ciudadana específica, chocarse con una institución como el Congreso, plasmar el tema a niveles legales y no darlo dentro del Ejecutivo? Es que finalmente el Congreso es la representación de todo el país. Y yo particularmente pienso de que al Congreso deberíamos llegar todos despojados de cualquier interés de grupos económicos. Deberíamos llegar todos para servir al pueblo, a los grandes intereses del pueblo. El problema está aquí en el financiamiento de las campañas, ¿no? O sea, las empresas, negocios lícitos o ilícitos, se han comenzado a meter, digamos, financiando partidos o candidatos y al final, cuando llegan al Congreso o a un cargo público, que puede ser alcalde, presidente regional o gobernador, terminan representando qué intereses, ¿no? Yo he presentado un proyecto de ley para prohibir la entrega de regalos durante procesos electorales. Completamente prohibido. Porque si tú eres candidato a una municipalidad y hay una empresa que te dice, mira, te doy 50,000 zapatillas, pares de zapatillas, regálalas a tu pueblo, mira, y con eso te vas a ganar seguramente las elecciones. Cuando sea alcalde esa persona, ¿a quién se va a deber? No te imaginas que esa empresa luego dirá, mira, ¿recuerdas que te ayudé con los 50,000 pares de zapatillas? Mira, tengo esta obrita por allá, por favor apóyame. Entonces quedan enganchados, quedan endeudados. Entonces nosotros tenemos que estar comprometidos con el pueblo. O sea, solamente nos debemos deber a ellos. Pero eso de deberse a grupos empresariales, es más, al narcotráfico, etcétera, que pone dinero, que ensucia las campañas, a mí me parece fatal. Sobre esa ley que usted ha mencionado, sobre ese proyecto de ley, yo también tengo un par de preguntitas, pero vamos a ir primero a un corte y también regresamos con el congresista Daniela Bogataz. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1,000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL.
Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Hola, mi nombre es Astrid Zoe Rojas, soy gerente de comunicación corporativa y responsabilidad social en APM Terminals Callao. Hola, mi nombre es André Barcelona Saquini. Yo trabajo en una muy importante empresa retail a nivel Latinoamérica, que es Saba Falabella. Tengo el puesto de jefe de comunicación organizacional. Astrid y André, dos profesionales de éxito con una cualidad en común. Estudiaron la carrera de comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola. En la Universidad San Ignacio de Loyola, formamos profesionales en comunicaciones y en la realización de productos audiovisuales, informativos y multimedia, haciendo de ti un líder emprendedor con visión empresarial para que puedas gestionar tu propia empresa. Formé mi empresa, la cual es Creative, cuenta ya con 8 años en el mercado. Nos dedicamos a toda la realización de video institucional, video corporativo, spots de televisión de las principales empresas del país. Ponemos a tu disposición una moderna infraestructura que incluye nuestro estudio de televisión, equipado con la más alta tecnología en alta definición y luces de última generación, nuestra propia señal de radio online, Frecuencia USIL, donde podrán ser emitidos los programas que realices. Una sala de cine, donde se proyectarán los trabajos que produzcas con tus compañeros. Un plan curricular que incluye cursos de carrera en inglés, que nos permite garantizarte una formación bilingüe. Every professional nowadays needs to be communicated, needs to be in touch with someone around the world, and the way we do this is with English. Esto es posible gracias a un staff de docentes y un modelo de formación que priorizan la innovación y la mejora continua. Nuestro enfoque global pone a tu disposición convenios exclusivos de doble titulación e intercambio educativo con prestigiosas universidades de América, Europa, Asia y Oceanía. Y me encuentro tan satisfecho con la formación que me ha dado la universidad, que actualmente me encuentro estudiando una maestría en ciencias empresariales en la misma casa de estudios. Y definitivamente la formación que yo recibí en la San Ignacio me ha permitido, me ha dado las herramientas que hoy en día a poca edad ya estoy manejando una gerencia en una empresa transnacional, líder a nivel mundial en el sector marítimo con más de 108 años de historia. Así como ellos, tú también puedes vivir experiencias únicas y escribir tu propia historia de éxito como un emprendedor sin fronteras. Tú también tienes la oportunidad de ser un profesional en comunicaciones. En la Universidad San Ignacio de Loyola, potenciamos el talento que llevas dentro. El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Bueno, y ahora seguimos con esta edición especial de Conociendo la labor de un congresista, solo que ahora también nos acompaña el congresista Daniel Abugataz. ¿Cómo está, congresista? Bien. Bueno, ¿Cómo están ustedes? bien, bien. Terminando ya un poco sobre el último proyecto de ley que nos comentaba justo antes de la propaganda, este proyecto de ley que en buena cuenta prohíbe que los candidatos o los partidos puedan regalar o dar dádivas, digamos, a la población, digamos, usted estaría prohibiendo eso con el proyecto de ley. Yo le quisiera preguntar, ¿eso no lleva un poco más allá? O sea, a mí me queda claro que es antidemocrático, por ejemplo, que un candidato dé canastas con víveres o que dé electrodomésticos, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que un candidato regala pines, esos que se ponen en el polo, pegatinas para la refrigeradora? Sí. No, lo que pasa es que estamos diferenciando lo que es un regalo de lo que es marketing político. En el marketing político, y particularmente si es que subsiste el voto preferencial, obviamente la gente necesita elementos para la recordación.
el hacer un polo, una gorrita, pues un adhesivo, eso no estaría considerado como regalo, pero aún así tendría, digamos, un valor máximo de acuerdo al dictamen de la Comisión de Constitución de 0.5% de la UIT, vendría a ser 17, 18 soles por unidad, como máximo. Pero lo que no podría hacerse es regalar cosas. Mira, yo estaba conversando con los colegas parlamentarios y ellos contaban todo lo que veían, especialmente en provincias, en las campañas electorales, nacionales, regionales, locales, y son cosas increíbles las que suceden. Por ejemplo, contaba uno que solía un candidato regalar zapatillas, pero solamente regalaba la zapatilla izquierda. Y ahí iban casa por casa regalando zapatillas, y con la promesa de que si ganaban las elecciones le entregaba a la derecha. O si no, les ofrecían 50 soles a cambio de que muestren su teléfono con la fotografía que le habían tomado su voto, y se ganaban 50 soles. Imagínate entonces en qué hemos convertido los procesos electorales, ¿no? O sea, en un mercadillo donde se ha mercantilizado el voto, y particularmente la gente más humilde, que es la que más necesita, obviamente se puede ver inducida por ese tipo de ofrecimientos. A mí me parece pésimo que hayamos dejado tanto tiempo avanzar esto. Entonces los candidatos que van con su afiche y su buen discurso y todo eso no tienen opción, pues, porque la misma gente te dice, ¿qué me has traído? ¿Y tú crees que con un afichito voy a votar por ti? Mira, este me ha traído cocinas, este me ha traído víveres, ¿y tú qué me has traído? La pregunta es, ¿y quién financió todo eso? ¿No es cierto? Porque favores se tienen que pagar luego. Sí, he visto el caso cercano en la región Huánuco, una candidata regalando departamentos, ¿no? Las poblaciones de extrema pobreza y, claro, manejado por grandes poderes económicos. Pero el tema de evitar el clientelismo político, ¿no? Dentro de ello, es algo que ha degenerado la política. Entonces, ¿cuál es la labor que deben tener los jóvenes actualmente en el momento en el cual estamos viviendo, la coyuntura? Los jóvenes tienen que informarse, tienen que leer, porque los jóvenes, digamos, por su vida corta casi no tienen memoria de lo que ha sucedido, y si no leen peor, ¿no? Entonces, se presentan candidatos, digamos, con lindas promesas y ofertas, pero a veces es necesario recordarles el pasado, ¿no? Y las gestiones que han tenido en el pasado. Entonces los jóvenes se tienen que involucrar, tienen que interesarse más, tienen que analizar más allá de lo bonito y aparente de una oferta, de un marketing que trata de cautivarlos. Tienen que involucrarse más, porque finalmente es nuestro país y nosotros con nuestro voto estamos decidiendo cuál es el futuro que vamos a tener. Y no dejarse llevar por promesas fáciles y baratas, ¿no? Un candidato ofreció a todos sus pobladores que si votaban por él, les daba 500 soles mensuales y ganó las elecciones. Y ahora no sabe cómo cumplir esa promesa, porque esa promesa era falsa. No es que se dio cuenta, siempre lo supo, esa promesa era falsa, imposible de cumplir. ¿Y cuál es la sanción a ese candidato hoy gobernador? Ninguna, porque tampoco en las leyes de la propaganda política está regulado esto, como sí lo está la publicidad comercial. Por eso yo estoy planteando que se incorporen 3 principios fundamentales para la propaganda política. Principio de legalidad, de veracidad y autenticidad, de tal manera que se tenga más respeto por el elector al momento de hacer discursos y marketing político y propaganda que puede resultar absolutamente falsa. Congresista, nosotros entendemos que usted está con la agenda un poco apretada, pero unas preguntas finales de sí o no. Hablando de su proyecto de ley, entonces usted nos podría asegurar hoy en día aquí en Vivo por Sil TV que usted en sus campañas nunca jamás ha regalado nada. No, pero ni siquiera tenía cómo hacerlo, ¿no es cierto? Habré regalado pues un polito para que me acompañen en las campañas, ¿no? Díganos la verdad. No hay forma de hacerlo. ¿En algún momento se vio tentado a? Tampoco, porque me parece que esa es una forma de prostituir la política. O sea, ¿cómo vas a conseguir el voto diciendo, te doy esto a cambio de que votes por mí? Perdón. O sea, yo ya había trabajado 30 años por la gente, o sea, yo tenía que vender mi discurso. O sea, no con un plato de arroz o de un cuarto de pollo, ni mucho menos. ¿No? A mí me parece muy inmoral, o sea, el estar regalando cosas para conseguir el voto de una persona. Sí, me parece consecuente. Bueno, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Un corte y regresamos con el congresista Daniel Abugataz. No se olviden que nos pueden mandar sus preguntas al Twitter, @abugatazteoye y al hashtag chambacongresal. Volvemos.
Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Hola, mi nombre es Astrid Zoe Rojas, soy gerente de comunicación corporativa y responsabilidad social en APM Terminals Callao. Hola, mi nombre es André Barcelona Saquini. Yo trabajo en una muy importante empresa retail a nivel Latinoamérica, que es Saba Falabella. Tengo el puesto de jefe de comunicación organizacional. Astrid y André, dos profesionales de éxito con una cualidad en común. Estudiaron la carrera de comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola. En la Universidad San Ignacio de Loyola, formamos profesionales en comunicaciones y en la realización de productos audiovisuales, informativos y multimedia, haciendo de ti un líder emprendedor con visión empresarial para que puedas gestionar tu propia empresa. Formé mi empresa, la cual es Creative, cuenta ya con 8 años en el mercado. Nos dedicamos a toda la realización de video institucional, video corporativo, spots de televisión de las principales empresas del país. Ponemos a tu disposición una moderna infraestructura que incluye nuestro estudio de televisión, equipado con la más alta tecnología en alta definición y luces de última generación, nuestra propia señal de radio online, Frecuencia USIL, donde podrán ser emitidos los programas que realices. Una sala de cine, donde se proyectarán los trabajos que produzcas con tus compañeros. Un plan curricular que incluye cursos de carrera en inglés, que nos permite garantizarte una formación bilingüe. Every professional nowadays needs to be communicated, needs to be in touch with someone around the world, and the way we do this is with English. Esto es posible gracias a un staff de docentes y un modelo de formación que priorizan la innovación y la mejora continua. Nuestro enfoque global pone a tu disposición convenios exclusivos de doble titulación e intercambio educativo con prestigiosas universidades de América, Europa, Asia y Oceanía. Y me encuentro tan satisfecho con la formación que me ha dado la universidad, que actualmente me encuentro estudiando una maestría en ciencias empresariales en la misma casa de estudios. Y definitivamente la formación que yo recibí en la San Ignacio me ha permitido, me ha dado las herramientas que hoy en día a poca edad ya estoy manejando una gerencia en una empresa transnacional, líder a nivel mundial en el sector marítimo con más de 108 años de historia. Así como ellos, tú también puedes vivir experiencias únicas y escribir tu propia historia de éxito como un emprendedor sin fronteras. Tú también tienes la oportunidad de ser un profesional en comunicaciones. En la Universidad San Ignacio de Loyola, potenciamos el talento que llevas dentro. Bueno, volvemos con Conociendo la labor de un congresista. Ahora, a partir de este momento, solo con el congresista Daniel Abugatas. Bueno, ahora sí, congresista, vamos a ir directo al grano, directo al hueso. Hace un par de meses surgió un escándalo en el Congreso. ¿Qué es lo que había pasado? Un grupo de parlamentarios se había ido de viaje, lo cual no tiene nada de malo. Habían salido unas imágenes, estaban en un meeting, ustedes son políticos, básicamente no hay nada de raro en eso. Lo malo es que no se habían pagado el viaje con su plata, sino con la mía, con la de Katia, con la del público presente, con la de todo el mundo que nos está mirando ahorita por nuestra señal. El problema es que habían pasado como gastos de representación plata para hacer sus actividades partidarias. Eso, o sea, eso está mal, en realidad. Es una aberración. O sea, eso es parte del cáncer que hay en la política peruana. No olvidemos que este tema del uso de recursos de terceros para hacer política es un tema que se profundizó durante la dictadura de Fujimori, cuando se destinaron 15 millones del Tesoro Público para hacer campaña publicitaria para la reelección de
de Fujimori. Y han sido justamente los congresistas fujimoristas los que, siguiendo su costumbre, porque hay que aclarar que a la cita esta fueron cerca de 20 congresistas fujimoristas, pero no todos usaron los recursos del Estado. No, es verdad, no todos. No todos, ¿no? ¿no? Es verdad. Entonces, hay algunos que creen que esto se sigue manejando como que fuera una chacra privada y que el Tesoro Público tiene que pagarte tu campaña electoral, cosa que definitivamente está pésimo, ¿no? ¿En qué quedó esta denuncia? En nada, como todo. Bueno, eso es lo malo del Congreso en realidad. A veces por eso Es tienen que índices no de aprobación es- tan bajos, porque a veces no hacen lo que tienen que hacer tampoco. Es que ustedes preguntan la chamba y antes tú preguntabas un poco el qué hacer de... yo oía a Jaime muy molesto con su ley del azúcar. No, sí, tiene toda la razón, pero ¿qué cosa es lo que te grafica esto, no? O sea, esto te grafica que muchas veces lo que nosotros acordamos en el Congreso no sirve para nada. Y eso es lo grave. O sea, lo grave es que si el representante del pueblo, porque así ustedes hayan o no hayan votado por algunos, o sea, los que hemos llegado al Congreso, entre comillas, somos representantes del pueblo. Si los representantes del pueblo, nuestra voz no es respetada, ¿no es cierto? Nosotros decimos, no se debe consumir más azúcar que la que dice esta ley. Pero como el país tenemos una constitución que prácticamente deja al Congreso pintado en la pared. Porque si el Ejecutivo, primero, si quiere, observa la ley. Y si no quiere observar la ley es cuando el presidente se opone a una ley por alguno, o dos, o tres, o cuatro argumentos. Y la otra que hacen, porque todas las leyes en el Perú, para ser ejecutadas, tienen que tener un reglamento. Simplemente no la reglamentan. Y como esa ley, hay no sé cuántas, 2000 leyes, que no son del agrado del ministro de turno, entonces no las reglamentan y el Congreso va perdiendo día a día porque mucha gente coincide con el señor Jaime Delgado de que hay que cuidar la salud de los niños, la obesidad, la diabetes, los prediabéticos, todo lo que quieras. El Congreso cree que hace su labor. El problema es que ¿quién hace cumplir las leyes en el Perú? Ese es el gran problema de fondo. Evidentemente ahí, digamos, hay un punto que se rompe en la cadena, ¿no? Pero, digamos, regresando un poco al tema de la pregunta, ¿cuáles son los límites de la representación parlamentaria, ¿no? Por ejemplo, si es que un congresista es elegido por la región Puno, ¿los gastos de representación solo los puede utilizar para irse a Puno? ¿O también puede hacer actividades partidarias a Loreto, a Ica? Puedes hacer... nosotros somos congresistas de la República, designados por el voto local, pero nuestro alcance es nacional. O sea, que yo haya sido elegido por Lima, en mi caso particular, no significa que yo no represente a Loreto, represente a Arequipa, represente a Tumbes igual. O sea, igual tengo obligaciones de representación con toda la población. Ahora, si eso es lo correcto o no es lo correcto, ese es otro tema. Si 130 personas pueden representar debidamente a 30 millones de ciudadanos, o sea, si no es una broma de mal gusto, eso está para un poco comenzar, complicado, ¿no es cierto? O sea, en las democracias, por ejemplo, inglesa, los distritos son mucho más pequeños, ¿no? O sea, son colectividades desde 2.000 a 20.000 personas máximo. Entonces tú prácticamente conoces a todos tus electores. Entonces ustedes en la cara dicen, oye, ¿tú qué cosa estás haciendo? Ven a rendirme cuentas acá, yo he votado por ti, yo te he puesto a ti. En el Perú, esta, en mi opinión, pseudo-democracia se diluye, porque tú vas a decir a un congresista de Lima, representa a 9 millones de habitantes, ¿cómo? O sea, por eso me preguntabas por el aguataste, oye. Es un poco eso, o sea, cómo superar el reto de darle la oportunidad al ciudadano de participar en política, ¿no? Y yo les cuento, a ustedes estábamos hablando la semana pasada de la reforma política que el país espera, ¿no es cierto? Y nadie toca el tema de la participación ciudadana. O sea, se habla de más sanciones, se habla de más porcentajes, se habla de seguir con lo mismo. O sea, 30 millones de ciudadanos eligiendo a 130, que después entonces, no tienen...
pero no se ve mecanismos de participación ciudadana. Entonces los procesos de participación ciudadana que están dentro, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Municipalidades u otros estamentos, ¿qué opina al respecto? Porque un saludo a la bandera. Hay leyes que dicen sí, participación ciudadana. Son un saludo a la bandera. O sea, lo que nosotros estamos viviendo en este momento, y eso depende de ustedes, de los jóvenes, estamos viviendo un momento de la revolución de la participación ciudadana. La primavera árabe, ¿no es cierto?, que se ha tumbado 5 gobiernos en Medio Oriente, que ha hecho la revolución que ha hecho en España, depende de los jóvenes. Es que ese es el tema. O sea, ¿vamos a continuar con una participación ciudadana representativa o vamos a tener una verdadera participación ciudadana? Claro, porque si no también hablaríamos, por ejemplo, de las últimas marchas que hubieron a principios de año y en el tema de la ley del empleo juvenil. Las cuales yo saludo, yo felicito, ¿no? La verdad. Y la cual fue hecha evidentemente solamente por las redes sociales, ¿no? Un tema de convocatoria, un tema de participación ciudadana y de activismo juvenil de la cual se vio la situación en la cual... ¿Por qué eso no está reconocido en la legislación? ¿No? O sea, cuando nosotros vemos, no es por sacarnos pica, pero tú ves qué cosa es lo que ocurre en democracias como la Suiza, por ejemplo, o en Dinamarca. Son sociedades donde deben haber por lo menos 50 o 60 referéndums al año. O sea, el político lo único que hace es derivar la propuesta del ciudadano y quien finalmente decide es el ciudadano. Entonces, aquí la clase política pretende capturar la decisión. O sea, ustedes están pintados, ustedes voten por mí, yo les voy a regalar un llavero y después desaparecen de la escena, cuando tiene que ser todo lo contrario. O sea, la idea de la democracia directa que tenemos en el Perú, desde mi punto de vista, va a desaparecer. O sea, es imposible seguir gobernando un país a espaldas de los ciudadanos. No puedes. Y si no construyes tú la verdadera participación ciudadana y ni siquiera te planteas el tema, ¿no? O sea, hemos estado debatiendo la semana pasada y cuando yo toqué el tema de la participación ciudadana me miraron como este bicho raro de qué está hablando. ¿Qué le vas a dar voz a los ciudadanos? ¿Qué cosa es la política? Es eso, la participación de todos. Pero ¿cómo podemos hablar del tema de participación ciudadana en un país tan diverso? Diversidad cultural, diversidad social. Es que justamente eso, tenemos que aprender a respetarnos todos y aceptar las posiciones de todos. O sea, con mayor razón. O sea, ¿quién se puede atribuir el hecho de yo te represento a ti? O sea, ¿yo con qué raza digo yo represento a todos ustedes? Oye, a mí yo no, la mitad más uno o la mayoría dirán, a mí no me interesas tú, yo no creo en lo que tú piensas. Entonces, si hablamos, no hablemos de banalidades, ¿no es cierto? O sea, tratemos de hablar de temas realmente que debe debatir la representación nacional. O sea, los derechos de las personas, si debe existir el aborto en casos de violación, si debe permitirse el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la política económica, la política educativa, la política de salud, etc. O sea, hay temas importantes que tienen que ser debatidos y temas en los que tiene que participar. ¿Cómo haces tú un debate de esta naturaleza si tú no oyes a las comunidades achuares? O sea, aquí dirán en San Juan del Lurigancho, mi posta médica y mi hospital no alcanza para 1 millón de personas. Y los achuares te dirán, oye, ¿de qué posta médica me estás hablando? Acá no existe. O sea, acá no hay. O sea, tú por lo menos tienes. Por eso es que tenemos un enorme reto. O sea, yo creo que tenemos un enorme reto. La respuesta que nosotros hemos encontrado con mi equipo de trabajo va por un lado de abrir, o sea, nosotros tenemos que abrir las posibilidades de participación ciudadana. Es ahí donde salió la idea de la Bogotaste hoy. Y te digo que estamos logrando cosas muy, muy, muy interesantes. Eso nos queda claro. Otro tema que también, digamos, a mí me parece realmente sumamente preocupante, pero no se toca en la agenda actual por, bueno, la tormenta política y por la poca falta de previsión que existe también en el Perú. Pero eso me parece que debería ser un tema central, porque lo vamos a sufrir y no en el futuro lejano, sino en el futuro cercano. Y usted ha presentado un proyecto de ley al respecto, y es el cambio climático. En realidad, no sé si mucha gente sepa, pero el Perú es el tercer país más vulnerable, no de América, sino del mundo, frente a los efectos del cambio climático, después de Bangladesh y después de Honduras. Ahora, muchos limeños, yo soy limeño, pero
mucha gente, al menos yo pienso que sobre el cambio climático piensa que eso es un tema solo de la selva, digamos que bueno, puede afectar ahí los bosques o por ejemplo de la sierra con los glaciares, pero no, o sea, la costa va a sufrir y va a sufrir bastante porque tenemos el 60% de la población aproximadamente 70. y solo el 2% de los recursos hídricos. Lima también hay que tener en cuenta que es la segunda ciudad más grande del mundo situada sobre un desierto. Ahora, la primera es el Cairo, pero hay sus diferencias. El Cairo tiene el río Nilo, Lima tiene el río Rímac, que es un basural prácticamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué está haciendo el Congreso para prevenir el impacto que el cambio climático va a tener sobre nosotros? Hace relativamente poco en realidad, Renato Cisneros había escrito una columna que se llamaba Apocalipsis de 2025. ¿Por qué? Porque en el 2025 supuestamente el Perú ya va a tener un estrés hídrico permanente. Es decir, que la demanda de agua va a ser mayor que la oferta. Y terminaba diciendo que los extorsionadores del futuro ya no nos van a pedir plata, sino nos van a pedir bidones de agua. ¿Qué está haciendo el Congreso, congresista Bogatas? Bueno, el Congreso peruano, aunque les parezca raro, es quizá uno de los congresos que más ha avanzado en ese tema. Al margen de si la ley va a ser aprobada o no va a ser aprobada, nosotros lo que hemos logrado, y ahí sí puedo hablar en primera persona por el trabajo que hemos realizado con el grupo de trabajo de cambio climático que me honré en presidir, hemos ido a las raíces del problema. O sea, nosotros hemos hecho un proceso absolutamente inverso a lo que normalmente se hace con las leyes en el Perú. Nosotros, tratándose de un tema científico tan denso, ¿no? Yo te voy a contar, a nosotros me invitaron el Banco Mundial a una presentación de las conclusiones del Comité Mundial de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Se paró un señor, éramos una cantidad importante de legisladores, era una presentación para legisladores. Se paró un señor de apellido Pascal, que era el subpresidente o el presidente del Comité de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Habló durante 1 hora y media y todos nos vimos las caras y dijimos, ¿qué quería decir ese señor? Habló en chino. O sea, los volúmenes volumétricos, que las temperaturas del esto y que el viento de la calle. ¿Y yo qué hago con esto? ¿Cómo lo pongo en ley? O sea, y nos fuimos a Londres a otra y nos pasó lo mismo, ¿no? Entonces, la preocupación de los legisladores es cómo transformamos este discurso tan técnico en una propuesta legislativa que satisfaga las necesidades de los científicos. ¿Y su proyecto de ley cómo lo hace? ¿Cómo lo hemos hecho así. O sea, lo que hicimos fue convocar a la Academia Peruana de Ciencias. Una vez que convocamos a la Academia Peruana de Ciencias, donde vinieron más de 18, 20 y tantos científicos nacionales de primer orden, de ahí convocamos a todas las instituciones científicas del Estado y a las universidades. Una vez que teníamos, para abreviar, una vez que teníamos las ideas claras de qué cosa es lo que había que hacer en términos entendibles para los legisladores, ¿no? Por ejemplo, en el tema cómo evitar parte del estrés hídrico, ¿no? La importancia de la forestación. ¿Quién tiene que ver con la forestación? Tiene que verlo el Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ley? Darle las indicaciones al Ministerio de Agricultura que tiene que haber una política nacional de forestación, no de desforestación, sino de forestación, por decir temas, ¿no? En el tema del agua, lo mismo, en el tema, etcétera, en los temas que tienen que ver básicamente, y eso es lo que hemos tratado de plasmar en la ley. Lo que se ha hecho, para los que estén interesados en el tema, quien mejor resumió todas las necesidades científicas es un estudio que hizo el CONCITEC, que lo llamaron la agenda pendiente de cambio, la agenda pendiente de investigación para enfrentar el cambio climático en el Perú, que es un trabajo muy bien hecho por gente de primer nivel. Y nosotros básicamente lo que hemos hecho es las propuestas de esta agenda las hemos convertido en una propuesta de ley. O sea, lo que dicen los científicos que hay que hacer es lo que la ley que nosotros hemos propuesto está plasmada. Y eso es, si nosotros logramos que esa ley se apruebe, ¿no? Evidentemente el Ministerio de Economía y Finanzas dice no. Yo me reuní con el Ministro de Economía y Finanzas y le presenté el proyecto de ley, me miró y me dijo, no sé de qué me estás hablando. ¿Usted cree que al final se va a llegar a implementar o usted cree que al final después va a terminar o de repente aprobar pero sin reglamento? ¿Cómo se ve optimista? Mira, yo
llegué a una conclusión y es que la naturaleza nos está dando la lección, ¿no es cierto? El día de hoy ya van 50.000 hectáreas de bosques que se han quemado en California, el peor incendio de toda la historia de la parte noroeste de Estados Unidos. Nunca se ha presentado un incendio de esa magnitud. Tenemos temperaturas a nivel mundial que están haciendo al más, para que Estados Unidos haya tenido un cambio de posición como la que ha tenido, es porque la naturaleza se está obligando a tenerla. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos dicen los científicos? Los científicos nos dicen que el problema del Perú no está en las emisiones, ¿no? Porque las grandes economías hacen sus planteamientos de cómo enfrentar el cambio climático en base a la reducción de emisiones, ¿no? Y dicen, bueno, yo voy a reducir mis emisiones del año 2016 hasta el año 2050 de tal manera. En el caso nuestro, ese no es el problema. Nosotros no emitimos. O sea, el problema nuestro no es la emisión. Nuestro problema es que los bosques nuestros están convirtiéndose en emisores de carbono. O sea, no que están absorbiendo carbono. El proceso inverso, en realidad. El proceso inverso. O sea, ya hay un estudio que... ¿Y a qué se debe eso? Se debe a la saturación. O sea, ya se está saturando. Este es un estudio que hizo la Universidad Católica con la Universidad de Stanford en el Manu, donde hay la única estación de medición de cuánto carbono se emite y cuánto carbono absorbe la Amazonía. Y ya en el año pasado ha sido el inverso. O sea, ya la Amazonía está produciendo más carbono del que absorbe. No han querido hacer eso público, se supone que lo han enviado a Inglaterra para que analicen los resultados. ¿Para que los confirmen? Para que lo confirmen, porque realmente te cambia todo el panorama. O sea, si ese dato es cierto, o sea, ya no estamos hablando de un problema simple de yo me dedico a sembrar arbolitos y se acabó el problema, no, tampoco. O sea, claro, o sea, lo que pasa es que cuando uno piensa qué cosa está contaminando, pues se imagina fábricas, carros, pero no se imagina que la propia Amazonía, que se supone que son los pulmones, al final son los que contaminan. Pues estamos todos locos, o sea, es como si fuera el mundo al y revés. la Amazonía nuestra ha entrado en un proceso de desertificación que se está volviendo desierto, que si no lo detenemos, calculan que en 20 años desaparece gran parte de la Amazonía peruana. Entonces ustedes están fregados. O sea, nosotros estaremos cremaditos en algún lugar, pero el tema es un tema que les compete. Por eso es que les digo que si no participan ustedes más activamente en los temas del país, van a sufrir las consecuencias directamente. O sea, ahorita ya no es que fácil me pongo a criticar al señor que político es. Está bien, critiquen, hagan lo que quieran, pero tienen que participar. Me parece importante que alguien que está dentro de la estructura critique la estructura, ¿no? Claramente hace un momento usted ha dicho el tema que el Congreso para usted tiene una función determinada que no se está cumpliendo, ¿no? Y dentro de ello hay algo que es la caricaturización de la política, ¿no? Y es una pregunta, ¿qué siente usted cuando lo imitan como lisuratas? Trae bastante rating cuando le meten. Claro, ¿no? Bueno, eso te digo que para un político es el anhelo, ¿no? O sea, cuando te dicen que ya tienes un imitador, es que ya estás en algo en la política. Yo recuerdo con mucha... cuando anunciaron la primera presentación, que fue en el año 2006, en mi casa no me querían recibir. O sea, no, fue... Gracias a Dios, salió gracioso, ¿no? Salió gracioso el tema, pero familiarmente y todo fue un golpe bien fuerte, ¿no? Ahora a mí me encanta, yo me divierto muchísimo, ¿no? O sea, me divierto mucho con la imitación sobre todo la de Benavides, ¿no? O sea, ese chiste lerolero, mesero, ha tenido pues una pegada. Y bueno, es parte de la política. Yo me alegro, la verdad, ahora me alegro de tener esa imitación, ¿no? Ahora, pasando un poco a temas más serios, el deporte es la pasión de su vida. Ya dijiste que la señorita trata de temas no serios. No, serio. ¿Ah? Hablando, he leído que usted ha dicho en más de una ocasión que el deporte es la pasión de su vida. Sí. Y que no solo eso, sino que usted postuló al Congreso porque quería hacer algo por el deporte. Sí, exactamente. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿por qué tenemos deportistas
que son laureados, que son de competencia internacional, pero que están sin auspiciadores. Esa imagen de Gladys Tejeda, al margen de lo que le haya pasado después, esa imagen de Gladys Tejeda corriendo alrededor de 2 o 3, creo, competidoras y que todos tenían símbolos de marcas auspiciadoras y ella no tenía nada, es que algo está pasando ahí. Y también, ¿por qué nuestros deportistas, por ahí que son eran los más competitivos, Mauricio Fiol y Gladys Tejeda, al final no pasaron el examen de antidoping? ¿Quién está fallando ahí? ¿Es el IPD? ¿Es el Comité Olímpico Peruano? ¿El Congreso de Malas Leyes? ¿Qué está pasando ahí? Es definitivamente el problema que estamos afrontando en el deporte es la mediocridad de la dirigencia deportiva, comenzando por el Instituto Peruano del Deporte. El actual presidente, ya por un buen tiempo, desde que salió Boza, ni siquiera reúne los requisitos legales para el cargo. O sea, la ley del deporte establece que tiene que tener 4 años de deportista calificado o de dirigente acreditado. Y este señor que han puesto ahí, creo que es sociólogo, no tiene la más remota idea de lo que le están hablando. O sea, ahora, eso es responsabilidad nuestra. Yo recojo el guante que me he peleado 200 veces con el ministro de Educación. Yo no puede seguir poniendo a un papanatas de jefe del IPD. Y por otro lado, lamentablemente, hay un enorme grado de corrupción. O sea, dentro de lo que nosotros logramos fue convencer al Ministerio de Economía de que había que invertir en deporte. Y lamentablemente tengo que reconocer el día de hoy que la corrupción está en todas partes del país. El día de hoy hay 4 denuncias de la Contraloría en la Fiscalía contra dirigentes del Comité Olímpico Peruano y del Instituto Peruano del Deporte. Y es muy probable que inclusive le den orden de captura al señor Quiñones y al señor Barrera, que es el actual presidente del Instituto Peruano del Deporte. Se han desaparecido 200 millones de soles que les entregaron para actividades deportivas. No tienen cómo sustentarlos. Traiga usted qué han hecho con ellos, no sabemos. 200 millones de soles. Y eso a mí me ha caído, pues, me ha generado y me genera una indignación que no puedo soportarlo. O sea, honestamente, haber peleado todos esos años para lograr que el Estado haga el esfuerzo y que vengan unos pillos y se roben el dinero dentro de, por ejemplo, los médicos que se supone, entre comillas, están asesorando a los deportistas. Justo a raíz de ese tema, usted dijo también en una entrevista que llegó al Congreso para hacer algo por el deporte, sí, y que se iba a alejar de la política porque pensó que había fracasado. Así es. Esas fueron sus palabras. Entonces usted dijo que no iba a volver a postular a ningún cargo de elección democrática del 2016. ¿Hoy en día piensa igual? ¿No Exactamente va a volver a igual. Exactamente igual. Sí. No, ojo, está grabado. Porque, Está y si el pueblo se lo pide, porque después muchos políticos... Si el pueblo me lo pide. Claro, o sea, muchos políticos dicen, yo no voy a postular, pero, no, el pueblo me lo pidió, ¿y quién soy yo para negar? Mira, entonces, yo estoy tratando de ser lo más claro y directo, como siempre he sido, y te digo, yo ya no creo en esta política que estamos hablando. O sea, si ustedes me dicen, vamos a hacer un movimiento ciudadano, nos vamos a levantar, vamos a tomar las calles, bueno, bestial, vamos. Pero seguir en este engañamuchachos de esta supuesta democracia... ¿Se ha hartado de la política? De esta política, sí. O sea, esta política no nos va a sacar, no va a sacar el Perú adelante, de ninguna manera. Y frente a ello, ¿cuál es la propuesta que usted tiene con respecto a los jóvenes de cambiar esta política? La participación. O sea, hay que encontrar formas de participar. O sea, uno diría, implementemos los referéndums, ¿no es cierto? Pero para llegar a eso tiene que haber una presión ciudadana que obligue a las autoridades a tomar esa decisión. O sea, lamentablemente en el Perú no entendemos las cosas por las buenas. Tampoco significa que vayamos a tomar las calles ni matar a la gente. Pero si no hay presión ciudadana, que se puede hacer democráticamente, o sea, vean lo que logró Gandhi en la India frente al Imperio Británico, sin haber atacado ni pegado ni a una mosca, ¿no es cierto? O sea, hay formas. Creo que ya nos compete a los ciudadanos como ciudadanos recuperar nuestra dignidad, recuperar nuestra participación, que está siendo robada de alguna manera por un sistema que no nos representa. O sea, se diseñó durante la dictadura del 92, se le quitó toda la capacidad decisiva que tenía el Congreso de la República. O sea, ¿qué hizo Fujimori? Fue desacreditar el Congreso de la República. No sirven para nada, son unos ignorantes, son unos coimeros, son unos lobistas, ¿no? O sea, se tiró abajo todo el Congreso. Se hizo una constitución donde el Congreso tiene capacidades limitadas, porque el presidente de la República puede hacer y deshacer lo que le dé la gana. O sea, el Congreso puede decir A
y puede insistir, y si el presidente no le da la gana, no se ejecuta. Entonces, y hay algo que yo siempre les digo, y sobre todo se lo digo a los jóvenes. Ustedes de acá, la mayoría, imagino, van a tener que aprender inglés para sacar su título. No, dicho sea de paso, requisito para graduarse al menos en la UCIL es aprender inglés, ¿no? Ya, entonces, encuentren ustedes una traducción a la palabra enforcement. Encuentren en nuestro español castizo, castellano o del que quieran, una traducción, busquen no existe. O sea, no tenemos una palabra para hacer cumplir la ley. O sea, nosotros en otras sociedades sajonas, enforcement es parte de su vida diaria. O sea, a nadie se le ocurre que las leyes no se cumplen. Acá decimos, ¿y para qué están las leyes si nadie las cumple? Ahora, acá también hay un tema que no hemos estado tocando mucho, pero ya por el Twitter nos lo están pidiendo. Rafael Yaringaño dice, hablen de inseguridad ciudadana. Hace poco han encontrado 53 granadas en una casa. O sea, eso es... O sea, yo puedo entender, está mal, pero yo puedo entender que uno esté caminando y bueno, te roban. O sea, estás en una ciudad de 10 millones en Lima o bueno, en el Perú, en fin, pero que encuentren granadas afuera de un colegio, que encuentren 53 granadas dentro de un local o que estés caminando por un... eso pasó hace un mes, que estés caminando por un puente peatonal y que para robarte un celular te tiren. O sea, algo está pasando de todas maneras. Bueno, hoy día estaba almorzando con una persona que me contaba que a su hermana y a su cuñado este fin de semana en una zona muy exclusiva de San Isidro los han dejado calatos. O sea, literalmente calatos. O sea, les han quitado los aros de matrimonio, las cadenas, la ropa, la cartera, el celular, todo. Yo creo que en ese tema tenemos que tomar una decisión radical. O sea, ¿Eso pasa por qué? ¿Se dice por sacar las Fuerzas Armadas? No. Yo creo que... ¿Pena de muerte? Tenemos que tener un concepto claro de cuáles son las sanciones que tienen los actos delincuenciales. En el Perú tenemos una altísima tolerancia a la falta. O sea, es más, tenemos una deformación. Tú robas 999 soles y no es delito, es falta. Y no es acumulativo. falta, no es acumulativo. O sea, uno puede robar Entonces, varias veces y no pasa nada. Conceptualmente somos absolutamente tolerantes. Cuando yo planteé eliminar, y es una propuesta que hice en el año 2008 o 2007, no recuerdo, eliminar el concepto de faltas en el Código Penal. Tú robas una mano de plátano, te irás pues 4 días a la cárcel, o te irás a picar piedras, o te irás, pero tienes que tener sanción. Me dijeron, no, ¿y qué vamos a hacer con tanto delincuente? ¿Dónde va a sacar cárceles? Esa fue la respuesta que me dio el gobierno del señor Alan García. Cuando traté de ponerle en mi gobierno me dijeron lo mismo. Si no tenemos una política clara y rompemos esquemas, o sea, ahí sí los defensores de derechos humanos me van a querer liquidar, me liquidarán, pero creo que probablemente el castigo físico sea una alternativa. Bueno, es que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? El Perú se está convirtiendo literalmente en una cogotera, por eso ha salido lo de Chapa tu Choro, y es que hasta cierto punto es comprensible, pues, ¿no? Si tus autoridades no hacen nada y te siguen robando, al final, ¿qué es lo que haces? Mira, yo te hago una pregunta y se la hago a los que están oyendo. ¿Qué ocurre si se acabaron los alimentos en el mundo y solamente quedamos nosotros? No vamos a comer entre unos. Lo mismo está ocurriendo con la delincuencia. O sea, va a llegar en un momento que antropológicamente nuestro espíritu de sobrevivencia nos va a llevar a comenzar a tomar la justicia por nuestras manos. O sea, tú no vas a permitir que violen a tu mujer, a tu hija o a tu madre, o de qué cosas que están ocurriendo en la sociedad. O sea, va a llegar en un momento que, como en el que estamos, que me van a querer colgar probablemente en el gobierno, pero esto que no lo vea mucha gente, que no existe Estado de Derecho. Al no existir Estado de Derecho, cada uno hace lo que quiere. Entonces, para mí mañana, y eso es algo que se va a ir incrementando poco a poco. O sea, ya mucha gente está tomando la justicia por sus manos. Estamos viendo reacciones violentísimas en la gente. O sea, hechos, he visto el otro día a una persona que la cruzaron manejando, casi lo mata al otro. Sabe Dios con qué carga emocional sale esa persona en ese momento. Entonces, antropológicamente estamos entrando en una situación bien delicada. Siento a un Daniel Abogataz cansado, frustrado de la política peruana. No, pero dentro de ello,
¿Cuál es ese mensaje de esperanza que le da a la juventud? Yo le diría, si usted retrocede a la edad de los 20 y tantos años, ¿qué hubiese hecho por la política peruana? El problema es que a los 20 y tantos años no pensamos en la política. Ese es uno de los problemas. Nosotros tenemos, bueno, mucho más, o sea, cuando yo acabé mi carrera en el año 78, a los pocos años comenzaron los ataques terroristas. En ese entonces lo que te preocupaba era de tener luz, de tener agua, de tener leche para tus hijos. Lo básico. Lo básico. O sea, ni siquiera pensabas, podías darte el lujo de pensar en nada. O sea, en la medida que la vida se va haciendo más cómoda o te vas haciendo mayor y tienes satisfechas mayor necesidades, es que comienzas a tener una mayor preocupación por la política. Pero yo pregunto de todos los que están presentes acá, ¿cuántos tienen tiempo o decisión de dedicarse a la política? Habrán unos cuantos, sí, pero el resto, ¿cuántos? Uno. Ya vamos a hacer un partido entonces. Un movimiento ciudadano. Movimiento ciudadano. No, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? O sea, yo tengo la esperanza de que tenemos una juventud con otros aires, con una visión mucho más sana e igualitaria de la sociedad peruana. O sea, creo que las enormes diferencias que se han dado históricamente en el Perú entre la educación privada, la educación pública, lo que tú señalabas, las diferencias culturales, étnicas. Creo que ya tenemos una masa crítica de ciudadanos liberales de pensamiento, no lo digo que sean necesariamente, sino gente que tiene su capacidad de que van a permitir un cambio en la política peruana. Acá hay una pregunta que requeriría un poco de autocrítica si le desea responder, que es del Twitter de Javier, bueno, FZ, dice: ¿qué ha cambiado en el Perú luego de estos años de gobierno y labor congresal? De este periodo legislativo del cual, bueno, la bancada de gobierno es de su partido. Hay dos cosas que yo rescato. Yo rescato haber logrado poner en la agenda el tema educativo. O sea, eso no se lo va a quitar nadie al presidente Ollanta. Ya el tema de educación es un tema prioritario en la agenda nacional. Nos guste o no nos guste, critiques o no critiques, el tema de la necesidad de superarnos educativamente si queremos ser país viable, lo ha logrado. Y lo otro, la importancia de lo social, ¿no es cierto? Que como economía, como sociedad, no podemos ser indiferentes a aquellos de la sociedad que son absolutamente excluidos. Me refiero por ancianos, porque no han tenido oportunidad de estudiar, porque están en la extrema pobreza. Las poblaciones vulnerables. Todas las poblaciones vulnerables. Yo creo que esos dos puntos son méritos por los cuales se va a recordar al gobierno del presidente. Claro, pero reconocer logros siempre es fácil, ¿no? Pero ¿qué autocrítica usted le haría a este gobierno? Pues láncese con algunas también. Bueno, en primer lugar, que no se han hecho los cambios que había que hacer. ¿Cuáles? En el aspecto económico. O sea, seguimos siendo una economía direccionada donde solamente se promueve la gran extracción, o sea, un país extractivista, o sea, absolutamente las únicas ventajas tributarias que tiene algún sector en el Perú son en dos sectores: el sector minero y el sector de hidrocarburos. Uno se pregunta por qué en Colombia han entrado 7 empresas japonesas a poner fábricas en los últimos 5 meses. ¿Por qué ninguna viene al Perú a generar empleo de calidad, donde están los muchachos técnicos, los que conocen, donde necesita gente calificada? ¿Por qué? Porque en el Perú no hay ningún beneficio para que alguien invierta en esas áreas. O sea, nos hemos quedado encasillados en un concepto de la economía peruana que siempre pensaban que nos iba a sacar adelante. En el momento que se han caído los precios de los minerales, se acabó ya no hay viabilidad económica en el país. O sea, no hemos logrado desarrollar una industria, no hemos logrado desarrollar los servicios, no hemos logrado desarrollar una serie de aspectos que se tenían que haber desarrollado en la economía para ser competitivos. Entonces, se están perdiendo puestos en exportación, se están perdiendo industrias enteras, completas. Gamarra se dice que puede quebrar en un par de años. Mira, es peor que eso, porque el Perú genera cerca de 500,000
de puestos de trabajo relacionados al sector confecciones, tanto el de exportación como el local. O sea, nosotros hemos sido potencia a nivel de América Latina. Imagínate que hace unos pocos años exportábamos solo a Venezuela $1.000 millones en prendas de vestir. O sea, cada prenda de vestir significa empleo para 10 personas. Todo eso ha desaparecido. Por eso, por posición ideológica, ¿no? O sea, decidieron que no, con Venezuela no debemos entrar, no debemos. Y las exportaciones que estaban en 2.000 millones al resto del mundo se han caído a la mitad. Y se está permitiendo cada vez más el ingreso de productos subsidiados de China. Eso sí bueno, digamos, ese tema sí lo he visto de manera bien cercana porque yo he hecho mis prácticas en la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios. Justo también estuve en la época en la que el Tribunal de Indecopi levantó los derechos antidumping que tenían y bueno, o sea, es verdad, ¿no? O sea, los chinos nos invaden prácticamente en cuanto a textiles. ¿Qué hacer ahí? El Indecopi ya levantó los derechos antidumping. Evidentemente después todos los importadores que pagaron pidieron, hubo una avalancha de reclamos que pidieron la devolución del dinero, pero bueno, ya está, o sea, ya no hay derechos antidumping. ¿Qué se hace ahora? Lo primero que hay que hacer es pensar en el país. Entonces, cuando uno critica, como yo he criticado duramente el Tratado de Libre Comercio con China, ¿por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio con China le da un tratamiento de economía de mercado a la economía china, y la economía china no es una economía de mercado. Yo conozco el sector textil a profundidad porque he estado 40 años de mi vida metido ahí. Tú no puedes competir con un Estado que es el proveedor de las materias primas. O sea, quien compra las materias primas para su industria textil en China es el Estado chino. Y cuando el Estado chino quiere impulsar, por ejemplo, la industria del algodón, se tira abajo el precio del algodón, inunda el mundo con sus prendas de vestir, porque ellos tienen una política de Estado de generar empleo y generar calidad de vida en su población. Y el Estado chino subsidia o agarran los sintéticos, el poliéster, el acrílico y hacen lo mismo. Y a nosotros, a los peruanos, nos dicen, tú compite con eso. Oye, ¿cómo voy a competir con eso? Si a mí me cuesta 100 el algodón y el gobierno chino lo pone a 50 a disposición de sus fabricantes. Entonces, ese error, que fue básicamente por una presión de un grupo de personas, como ocurre en el país, que pensamos en nosotros exclusivamente en nuestro negocio personal, querían vender uvas a la China. Y la China le dice, si tú quieres vender uvas, yo quiero un tratado de libre comercio. Y como nadie dice, esta boca es mía, Alan García fue y firmó el tratado de libre comercio. Y los señores exportadores de uvas están exportando uvas, están felices llenándose los bolsillos. Y Gamarra se está hundiendo día a día y se va a desaparecer. En 1 o 2 años más se acabó Gamarra. Y que es el símbolo del emprendedurismo peruano, ¿no? Así Pero es. bueno. Pero viendo el tema de Gamarra, hay una situación con la informalidad laboral, ¿no? Y eso también hablabas de la política económica y el no aumento de la remuneración mínima vital. Entonces, siempre cuando se habla de la formalización en el tema laboral, se saca el fantasma de la informalidad, ¿no? Tenemos que nosotros nivelar los pisos salariales porque de repente no hay que hacer eso porque esa es otra de las críticas, ¿no? Las autocríticas que, siguiendo la línea de la pregunta, no hemos logrado que el Ministerio de Economía y Finanzas entienda lo que es el desarrollo económico del país, aunque parezca mentira. O sea, los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas nunca han pagado una planilla, nunca han pagado un impuesto. ¿Cuál es la madre de la informalidad en el Perú? La madre de la informalidad en el Perú tiene 2 madres putativas. Tiene la SUNAT, ¿no? Que es básicamente la que genera y la segunda, el sistema financiero. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista de un micro y pequeño empresario, tú dices, pero ¿por qué no pagan impuestos? ¿Por qué no se incorporan a la sociedad? Cuando tú analizas cómo es su desarrollo, te das cuenta que ellos están pagando 100, 120, 140% de intereses a las financieras y a los bancos. Entonces tú encima le dices, oye compadre, aparte de esto, ahora te voy a quitar el 30% de tu impuesto a la renta y el 18% de tu IGB. ¿Y tú estás bien, guamán? ¿Tú qué me das a mí? O sea, ¿qué me das tú como Estado a mí para que yo te vaya a contribuir? Entonces, si no nos damos cuenta que hay una dupla, sistema financiero y SUNAT, ¿qué ocurre? La SUNAT penaliza al micro y al pequeño empresario, sobre todo aquellos que tienen el régimen RUS, no sé si están familiarizados lo que es el régimen RUS, no les permiten, lo que hacen con Petroperú, lo mismo,
no les permiten deducir el crédito fiscal. Entonces, lo que a un fabricante formal le cuesta 10 soles más IGB, o sea, 11.80, a ellos, al empresario formal, para sus costos son 10 soles. Para el pequeño, que está en el RUS, son 11.80. Entonces, el mismo sistema te produce esta informalidad, porque no entienden el mecanismo del mercado. O sea, son tecnócratas, espero que no salgan de esta universidad, que no sé de dónde los han sacado, y que están encerrados en que los grandes números de la macroeconomía, que el Producto Bruto Interno, que el ratio deuda, que el ratio eso... Oye, la gente no come de ratios ni la realidad no funciona. Así es. Aterrizando un poco, bueno, yo pienso que hay que democratizar un poquito más la entrevista. Pues, hay que pasar claro, hay que pasar al menos un par de preguntas del público que si no nos van a matar a todos nosotros. ¿Van a creer que existe democracia después? ¿Ah? Por orden de quién levanta primero la mano, ¿quién quiere hacer una pregunta? Bueno, gracias de verdad por permitirle este espacio donde podemos compartir contigo y hacer esas preguntas sobre el Congreso. Tú mencionaste dos temas, uno sobre la economía del Perú, que es completamente extractivista y que no nos ha funcionado, y también mencionaste el tema de la participación ciudadana, cuán importante es que la población sea parte de las decisiones importantes del país. Si eso lo trasladamos al tema de las comunidades indígenas que se oponen de repente a que se extraigan ciertos minerales, cierta riqueza de sus suelos, en tu opinión, ¿tú crees que la decisión final debe tener los pueblos indígenas? ¿O debe ser como se está haciendo hasta ahorita? Yo creo que no podemos olvidarnos, digamos, dejar de lado lo que dicen las comunidades, pero existen modelos a nivel mundial donde tú conviertes a la comunidad nativa, la comunidad indígena, la conviertes en socia. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que ocurre en Alaska, por ejemplo, o qué es lo que ocurre en algunos lugares en Sudáfrica, se convierten en socios, ellos mismos tienen ingresos importantísimos porque tienen el 2, el 3 o el 4% de la... Aquí queremos meternos en su casa, ¿no es cierto?, hacer lo que nos da la gana, contaminar su medio ambiente, dejarlos y sumirlos en la extrema pobreza. O sea, porque si queremos ver un caso emblemático, veamos los 30 años de explotación alrededor del lote 192. O sea, esas comunidades nativas se han quedado sin pescado, se han quedado sin frutas, se han quedado... Entonces, si esas comunidades hubieran sido beneficiadas directamente, ¿no? Porque nosotros tenemos una democracia participativa y se supone que tenemos una redistribución de los impuestos, pues justamente lo que estábamos hablando de la formalidad y la informalidad. La distribución justa no existe en el país. Y eso es un poco lo que yo quería rescatar de la inclusión social, que es lo que ha logrado el presidente Ollanta, que es de esa injusta redistribución sacar un poco y entregar a los que corresponde. Pero yo creo que sí se puede, y yo estoy seguro que si tú le propones coparticipar, controlar ambos el desarrollo, se acaban los problemas en el país. Lo que pasa es que hay demasiada ambición. Gracias, doctor. ¿Y usted considera que para que eso suceda, para que sean parte de alguna manera del accionista de repente de la empresa, ellos deberían ser dueños del subsuelo también? Esa es una gran discusión, ¿no es cierto? La Constitución peruana, formulada en la década del 92, le retira ese derecho a todos los ciudadanos peruanos. Se supone que el bien supremo que se está protegiendo es el bien del Estado. Y te comento brevemente una cosa. Estábamos discutiendo en el Congreso de la República la telemedicina, la telesalud, ¿no es cierto?, que va a ir a través de todas las fibra óptica que está instalando el gobierno y todo. Y los congresistas no sabían que la fibra óptica que se supone que es del Estado peruano, la fibra óptica que se está haciendo a nivel nacional con los recursos del Estado peruano, no le pertenece al Estado peruano. O sea, yo como Estado quiero dejar una no sé cómo se me dirá, un espacio de la banda ancha para que todos los hospitales estén interconectados y todos los hospitales puedan coparticipar y todos los médicos puedan apoyar. No lo puedo hacer. Tengo que ir y contratar a la empresa privada de mi propia banda ancha. Entonces, este extremismo privatista,
¿no? Con los recursos. Además, lo peor de todo es que si lo hicieran con su dinero, en buena hora. Pero no lo construyen con su dinero. Ahí es donde está un poco el gran engaño de las asociaciones público-privadas. Es bien bonito hacer las asociaciones público-privadas y la plata te la pone el Estado todita y te garantiza el consumo y todo. Bueno, eso ya es entrar a otro tema que debiéramos. Me encantaría sentarnos un día para que veamos todas las cochinadas que hay alrededor de... Bueno, listo. Bueno, agradecerle por haber venido acá y bueno, sin ánimos de entrar en polémica, quisiera preguntarle un poco de algunas preguntas de actualidad. ¿Qué opina al respecto sobre la última encuesta realizada que se ha hecho que la pareja presidencial tiene un 13% de aprobación? Bueno, definitivamente las campañas periodísticas y las campañas políticas y los hechos que han venido ocurriendo le están pasando la factura. En política los errores se pagan y eso creo que se está reflejando en la aprobación que tiene el presidente de la República y la primera dama en este momento. La otra pregunta sería, ¿qué opinión tiene al respecto de que se está buscando silenciar a los periodistas para evitar y cubrir un poco el asunto sobre lo realizado a la primera dama Nadine Heredia? No comparto tu apreciación. No tenemos la capacidad, primero que nunca lo haríamos, y en segundo, no tenemos la capacidad de silenciar a nadie. Si algún gobierno ha sido criticado periodísticamente con absoluta libertad, ha sido nuestro gobierno. Ese refrito de que el gobierno del presidente Ollanta ha hecho sacar a Milagros Leiva de Canal 4, eso no se la cree ni ella misma. O sea, no vayan a pensar que nosotros tenemos esa capacidad. Lo que ha ocurrido ahí es que la está pidiendo la justicia boliviana a ella, que es lo que le ha llegado. Y tampoco es cierto de que la familia Miro Quesada no supiera del tema. Estaban perfectamente enterados desde todo momento. Lo que pasa es que cuando las papas queman, se acabó, te quemaste solita, hijita. Porque la Fiscalía Boliviana la está procesando por un delito penal que ha sido facilitar la fuga de porque ya estaba en calidad de... estaba bajo el control del gobierno boliviano y se fugó, y eso es un delito. Y a ella las indican de haber facilitado los recursos para la fuga. Así nomás, sin micrófono. Sí, se oye. Una pregunta muy importante es sobre lo que es la contaminación ambiental. Pero la producción de minería informal es bastante amplia, más que todo en Tía María. El 75% de agua en madereros está cubierto más del índice sobrevalorado de mercurio, el 60% de peces también lo tienen y el 20% de la población adulta está con el límite de mercurio superior. Pero ¿por qué no el gobierno ha atacado este tipo de minería? Son ataques, han enviado, si no me equivoco, vi reportajes a policías a destruir maquinaria, pero esto es solamente un ataque superficial en realidad. ¿O hay intereses que se benefician sobre esta producción de minería informal? Las dos cosas. O sea, hay enormes intereses. Cuando hablamos de esa minería informal, ahora llamada ilegal, estás hablando de aproximadamente 3.000 millones de dólares al año. O sea, no estás hablando de 2 centavos. Es más de todo, casi todo lo que se produce en agroexportación o vez y media lo que estamos produciendo ahora en todas las fábricas textiles. Y te estoy hablando de yo hice un estudio en mi despacho y lo hicimos con el Banco Central de Reserva y con el Ministerio de Economía y con la SUNAT, y encontramos que había un diferencial importantísimo de exportaciones que no se producían en el Perú. O sea, cuando tú agarras los reportes de producción de oro, ¿no?, incluida la minería informal en ese entonces, había un diferencial de 2.000 millones de dólares, que sale por aduanas. Y tú le preguntas a aduanas, oye, si en el Perú se produce 10, ¿cómo es que exportan 12? No sabemos. Involucrados aduanas, involucrados el Ministerio de Economía, involucrados el Ministerio... Miren, lamentablemente hay algo que... Una de las cosas que me hubiera encantado conversar con ustedes y es... Nosotros, si queremos cambiar el país, tenemos que olvidarnos de los cargos de confianza
y tenemos que abocarnos a crear institucionalidad. O sea, ¿qué quiere decir institucionalidad? O sea, si bien yo reconozco que gran parte de la administración pública no está siendo bien conducida, porque hay actos de corrupción, de facilismo, de incapacidades, tenemos que forzar a esa administración pública a hacer un trabajo correcto. Y la única forma es exigiéndole resultados a los que están. No trayendo, cada vez que entra un gobierno, trae 6.000 nuevos, que son los que se pachamanquean con el gobierno, ¿no es cierto? Y finalmente estamos en el mismo punto. O sea, comenzamos todos los periodos, o sea, en el 2016, otra vez vamos a comenzar a refundar el país. Otra vez una nueva política en minería, una nueva política en agricultura. Y yo creo que esa es gran parte del fenómeno de desinstitucionalización que tenemos, que nos está pasando una enorme factura. Yo sí me tengo que ir ahorita ya. Solo una última pregunta que varias gente también nos estaba pidiendo por Twitter es, congresista, ¿qué pasó con el gas a 12 soles? Eso fue una promesa de campaña, pero digamos ya está terminando el gobierno y el gas sigue costando, a mi mamá le cuesta 38 hasta ahorita, ¿no? Entonces, bueno, eso fue parte, nunca se iba a llegar a 12 soles. O sea, hay que reconocer que hubo parte de un entusiasmo en campaña electoral. O sea, unos asesores dijeron que sí se podía llegar, pero para eso había que eliminar una serie de impuestos que tiene el GLP, porque lo que se hablaba del GLP, que es el que consume las casas. O sea, muy pocos en sus casas consumen el gas natural. Entonces se habló de eliminar el impuesto selectivo al consumo, se habló de eliminar el impuesto general a las ventas, y sobre esa base se iba a llegar a reducir hasta 12, 14 y 18, hablaban de... Pero a la hora de la hora, como el que le entregaron al gobierno fue el Ministerio de Economía y Finanzas, le dijo, ñongo, señores, yo no toco mi impuesto selectivo al consumo porque yo vivo de esto, yo no toco mi impuesto. Y además, valgan verdades, que es un tremendo negocio. El Perú se abastece, consume 200.000, 200.000, equivalente a 200.000 barriles de petróleo en gas licuado de petróleo. Nuestro gran consumo de energía es ese. Y antes hasta hace poco nos estábamos abasteciendo con lo que venía del lote de Camisea. Y ya el consumo sigue creciendo, o sea, el gas natural no está llegando a las casas, sigue creciendo el baloncito en mi casa, y ahí solamente calculen ustedes el transporte de Camisea a los puertos de Lima, de Callao, de Chimbote, solamente ese transporte, que es un negocio privado de una empresa chilena. Hace 6 años se licitó para tener un ducto de Pisco a Lima para traer el gas licuado al petróleo. Nunca se ha podido convocar. O sea, este es un tema que realmente hay demasiados miles de millones en juego. Los márgenes de las distribuidoras son brutales. Quizá para llegar a hubiera tenido Petroperú que recomprar lo que es Solgas ahora, que era la empresa de Petroperú. Así como subsidiamos el petróleo en la Amazonía, probablemente subsidiar el GLP, pero nada de eso se puede hacer en una política con una economía liberal manejada por liberales. Listo. Sus últimas palabras. Antes de fusilarme. En el programa. Muchas gracias. Les deseo suerte, chicos. Hasta luego. Bravo. Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado en USIL TV. Lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto, pero espero que el programa haya sido de su agrado. Katia. Bien, en esta oportunidad hemos tenido la presencia de 2 congresistas de la República que nos han contado su experiencia de la labor legislativa que ellos hacen día a día. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy en esta edición especial de Conociendo la labor de un congresista. Soy Franco Germaná. Muchas gracias.